tal? Muy buenos días, buenas tardes. Estamos ya en Ultimátum, impreso y digital, y para llevar a cabo nuestra sección de Arsenal de Plumas. Y hoy tengo el gusto de acompañan amigos, grandes amigos, dice Queta, que ya no decir de cuántos años atrás, pero de bastantes años atrás. Queta Burelo y mi amigo Ricardo del Muros. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hola, días. muy buenos días. Es que decía Oscar Wilde que las mujeres de edad eran todo, ¿verdad? Así que, siguiendo el Porque se atrevían. Siguiendo el consejo de Oscar Wilde, ¿verdad? Bien, entonces pues con ello vamos a dar lectura a la portada de Ultimátum digital e impreso. Recursos públicos se aplican correctamente, dice el gobernador Rutilio Escanón Cadenas, y la cita dice: el gobernador del estado explicó que con esta disciplina financiera se obtienen buenos resultados en materia de salud, educación, protección civil, deporte y hacienda, lo que se refleja en mayor igualdad, progreso y crecimiento del índice de desarrollo. Y ahí aparece en la portada foto y el comentario que les leía de último. Vamos a pasar inmediatamente, si no tienen inconveniente, compañeros, al analizar y platicar con nuestro amigo Ricardo del Muro Sánchez en su nota austral, y un tema bastante grave, preocupante, que fue una nota nacional e internacional en relación a lo que indigna a cualquier sociedad, el caso del asesinato de la maestra Flor, y así lo titula nuestro amigo Ricardo, porque verdaderamente preocupa el silencio de algunas personas que deberían de opinar al respecto y dar a conocer su punto de vista. Entonces, mi estimado Ricardo, si nos quieres agregar y comentar algo en respecto a tu columna. Claro que sí, pues creo que de entrada lo que sucedió, el hecho de que a esta afortunada maestra hayan llegado un grupo armado a la escuela, o un grupo a levantarla, el famoso levantón de los grupos del crimen organizado, que hayan llegado a su lugar de trabajo, Cobach, que la hayan levantado, ya es un punto que podríamos decir derrama la vaso en un ambiente de violencia que desde hace mucho tiempo se sabe que existe, y sobre todo los habitantes que lo viven, lo padecen, que es la falta de gobierno, la anarquía, el peligro que hay en la zona de frontera con Malapa, toda esa zona de la particularmente zona fronteriza. En esa región, los vecinos prácticamente los que viven de frontera con Malapa, los que pueden han salido, los que viven allí se dedican al comercio, lo sé por testimonios de conocidos, tienen que estar sujetos al pago de cuotas, al chantaje, a la extorsión, prácticamente se vive un estado de sitio. Se sabe que ahí hay un grupo del crimen organizado que está controlando ese municipio, no es algo nuevo, y las autoridades no han hecho nada. En este caso, el hecho de que hayan secuestrado a una maestra en esa zona, y que después la hayan asesinado, indigna. Y creo que es algo que debemos de levantar la voz. No es posible que la Fiscalía se limite a decir que es un feminicidio, porque no solamente es un feminicidio, es una víctima del crimen organizado. La sacaron de una instalación del Cobach. Me llama muchísimo la atención que el director de Cobach, José Luis Escandón Hernández, no ha dicho nada, por el hecho de que invadieron las instalaciones de la institución educativa. Los sindicatos, que para otras cosas son muy beligerantes y levantan a la menor provocación las pancartas, cierran calles y demás, también llama la atención que están calladitos, cuando si hubiera sido la irrupción de un grupo policíaco o de un grupo gubernamental, inmediatamente se hubiera levantado la voz con que era un atentado al libre ejercicio de la educación. Aquí es una cosa más terrible. Son grupos criminales que entran a una escuela a secuestrar una maestra. Y por supuesto, pues esto está mucho más intrincado porque, como bien se ha informado, el marido de la maestra
era un transportista, y esto está ligado a las protestas y a los grupos que integran al sector de transportistas, y en donde el marido aparentemente se negó, ¿no? Se negó a participar en una movilización que estaba organizando un grupo que se llama pues no sé si es el MAIS o el Maíz, ¿verdad? Porque es movimiento, ¿verdad? Maíz, sí. Y hay dos grupos ahí criminales. Hay ¿no? dos grupos criminales, hay a este grupo del Maíz, unos lo manejan como que es un grupo paramilitar de corte medio político, otros de que es el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, y también esto se da en el contexto del paro nacional que convocó la Alianza del Autotransporte a principios de septiembre, y en donde aquí en Chiapas hubo divisiones y un grupo no quiso participar en esa movilización, donde los transportistas pues están quejándose por la falta de seguridad y por el peligro que hay en todas las carreteras del país, ¿no? Incluyendo las de Chiapas. Hay zonas, prácticamente es el ser chofer, el ser trailero, o conductor de algún vehículo foráneo, se ha convertido en un trabajo de altísimo riesgo. Entonces, la noticia, pues sí, creo que debe de tomarse con más seriedad. Las autoridades, la Fiscalía en este caso, creo que debe dar una explicación amplia de primero profundizar en las investigaciones, ojalá se capture a los responsables, y dar información sobre qué hay atrás o qué hubo atrás del homicidio, del asesinato de la maestra. Y que la Fiscalía da resultados, porque eso es lo que exige la sociedad pronto. Así es. Sí, no yo dejar me pasar. sumo a esta nación, ¿verdad? Empezando a ser mujer, pero no es solo por la maestra sea mujer y haya dejado 3 niños huérfanos, ¿no? Más de la violencia que vive en esta red del Estado, porque no solo nos afecta a las mujeres, afecta a las familias, afecta a la sociedad general, frontera como Alapa, Matenango, de la frontera, ¿verdad? Mazapa, toda la zona de la sierra se va a transformar en una zona sin ley, ¿verdad? Pronto ni el ejército ni la Guardia Nacional van a poder penetrar en esa región. Se hace algo ya de manera inmediata. Y no basta con que solo se catalogue, Ricardo, que se haga una investigación a fondo, y tome medidas más drásticas al respecto, porque si no, al rato la violencia que se vive en la zona se va a extender a otras Chiapas, como ya lo hemos visto también en las, ¿verdad? En esta zona de Alapa, donde también antes era una zona pues pacífica, la verdad, y hoy vemos también a cada rato, y cualquier persona que transite a la costa por la costa se puede ver envuelto en un momento dado un peligro latente. Yo abonaría nada más al comentario de mis compañeros, que verdaderamente es preocupante porque un fenómeno de esa naturaleza es increchendo, como se dice, en el que como no pasa nada, no hay información, no hay actuación de la autoridad, entonces esto se vuelve un ejercicio, una práctica normal, entre comillas, el andar haciendo este tipo de cosas, todo en este caso ya prácticamente en todo el territorio. Y eso preocupa demasiado, porque la sociedad está asustada de ver la magnitud de violencia. Recordemos que hace unos meses en un jardín de niños o una escuela aquí de Tuxtla hubo un enfrentamiento muy feo, muy grave, 3 personas y luego sucede esto en otra escuela también, en otra institución educativa, y eso pues entonces yo creo que con mucha seriedad, con mucha formalidad y despertar la acción de la unidad para que esto no siga acrecentando, no siga siendo lo que es hasta ahorita, muy grave. Y realmente lo que sucede en la frontera es verdaderamente preocupante también. Es una frontera porosa, ahí pasa de todo, ingresa todo. La historia nos dice, y de la cual yo tengo un poco de conocimiento, ser de esa región, ingresaban personas, como lo decía Ricardo, solamente con el interés de comercializar víveres, productos, maíz, frijol, etc. Y por el costo que representaba para ellos comprar, bueno, más bien porque el producto existía en México, en tierra, que es Guatemala. Después porque los productos ilegales no pasaban por tierra, pasaban por ahí, pasaban por barco, los pasaban por otro lado, no por eso. A raíz del conflicto en Guatemala, guerrilla,
se empezaron a dar unos fenómenos bastante raros en esa región, porque vinieron personas con antecedentes penales en su país a radicar en México y a mezclar en esa región. Y ahí se empezaron a dar otros aspectos también graves, que no se combatió en su momento, porque eso es precisamente lo que esta ocasión se actúa, no se combatió en su momento y hemos llegado hasta hoy. Eso es, no sé si algún otro comentario adicional a lo de Austral. Pues sumarnos a la indignación, ¿verdad? Y que la sociedad también realmente exija a las autoridades, ¿verdad?, una estrategia más efectiva, ¿no?, para pacificar esta región. De acuerdo. Bueno, pues estimada amiga Queta Burelo, pues en esta nota como colaboradora invitada, Leona Vicario, autoría, para mí las grandes mujeres de la historia del mundo y particularmente de México y de Chiapas, y aquí citas a varias mujeres a propósito de que pues es tiempo de mujeres. Actualmente, ¿verdad?, se dice es tiempo de mujeres, sí, para señalar la presencia cada vez más importante de mujeres en el tema principalmente, pero está el diálogo de la vida social y económica del país. Por primera vez tenemos a 2 mujeres como candidatas a la presidencia de la República. Creo que ya no hay vuelta atrás. Por primera vez yo pienso que una mujer en México. Salvo que cambien a Xóchitl por Marcelo. Y eso es muy, es digno de festejar, ¿no? Y en el caso de Leona Vicario, en el contexto pues de las fiestas patrias, ella además ha sido señalada como la primera mujer, ¿verdad?, por todos los durante su recorrido, la lucha por la iglesia de nuestro país. Cito también a Lucas Alamán, hoy diría López Obrador, ¿verdad?, neoliberal y de ultraderecha, ¿verdad?, don Lucas Alamán, que descalifica la actuación de Leona Vicario y dice que ella participó en la Iglesia de México solamente porque a su pareja Andrés Quintana. Ella le da una muy buena respuesta a Lucas Alamán, ¿verdad? Y lo que hace Lucas Alamán en esto es algo que vamos enfrentando las mujeres, que muchas veces nos descalifican por ser pareja de alguien y sienten que la vida política muchas desempeñan es solamente gracias a ser pareja de alguien y no reconocen el trabajo de cada una de las mujeres. Ya que estás en eso, déjame leer la nota de Leona Vicario. Dice: mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné casa por seguir a uno. Esa fue la respuesta. Qué interesante, ¿no? Así es, y además que siempre se mencionaba en los libros de texto, bueno, ahí aparecían doña Leona Vicario y aparecía doña Josefa Ortiz de Domínguez, ¿verdad? Pero muy aisladas, aparecían más pues Santana Roo, sí, Aldama, Morelos, ¿no?, Hidalgo, y no había un reconocimiento a las mujeres que participaron en la gesta. Y muchas como Gertrudis Bocanegra fueron fusiladas. Muchas perdieron la vida. Esta gesta fue hasta que se celebran los 200 años de la Iglesia de México, 100 años de la Revolución, cuando el Congreso de la Unión publica una serie de libros sobre la participación de las mujeres en estas 2 grandes episodios de la vida nacional, la Iglesia y la Revolución. Y ayer hablábamos de la muerte de Simón Bolívar a los 47 años y Leona Vicario pues también a los 50 y tantos, ¿no? 53. Morían muy jóvenes, yo creo que era como 40 sí, la media, pues, ¿verdad? Pues era el promedio de edad porque cualquier enfermedad te mataba. Cualquier enfermedad uno se moría, sí. Los resfriados eran vistos como, incluso Dios te acompañe, decía, o salud, cuando todavía mucha gente mantiene la costumbre de que ante un estornudo dicen Dios te ampare o cosas así, porque anteriormente pues un resfriado podía conducir a la muerte, entonces por eso fallecían muy jóvenes. Pero yo creo que el caso está interesante y qué bueno que retomaste la biografía, la historia de Leona Vicario, porque en efecto pues existe un gran desconocimiento del papel de las mujeres a lo largo de algo que queda claro ahorita, afortunadamente
hay un movimiento para no solo reivindicar, sino de hecho es una toma del poder de las mujeres en términos de igualdad. Ha sido una lucha de muchos años. Pero creo que la mujer, obvio, siempre ha destacado. No han sido muchas las que han trascendido en la historia, por múltiples razones, porque para que un personaje pueda trascender a través del tiempo, tiene que ser alguien muy especial, ¿no? Me imagino que hubo muchas mujeres que participaron en muchos episodios históricos, en la independencia, en la época liberal, durante la revolución, bueno, incluso durante la colonia, cuando verdaderamente estaba la mujer marginada y se utilizaban en España prácticas del Santo Oficio, como que a las mujeres de brujas, ¿no? Las acusaban de brujería, y a las que cometían adulterio las emparedaban en sus casas, cosas extremas. Pues existen ejemplos de mujeres intelectuales que lógico se desarrollaron dentro de los conventos, ¿no? Como Santa Teresa, bueno, y después incluso llegaron a la santidad, ¿no? Así es, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Brígida. Hay muchísimos, no muchos, o sea, son 10 ejemplos máximo, que estamos hablando de personajes del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, que eran de trascender. Y en el caso de Leona Vicario, pues es una heroína fundamental en la independencia de México, muy acorde el texto de nuestra compañera Queta en estas fechas patrias. Gracias. Y los restos de Leona Vicario pues descansan en la columna de la independencia. Entonces, creo yo que este recordatorio, tú bien señalabas a Simón Bolívar. Exactamente. Pues es una llamada para que los maestros profundicen más en los términos de la historia, que vaya más allá del debate que ahorita se ha dado entre que si los libros son de izquierda, son de derecha. Recuperar estos personajes históricos que tienen un valor cívico, porque representan proyectos, ideales que deben ser conocidos por la juventud. Es verdaderamente triste que cambiaron las fechas festivas y ahorita se ha removido el calendario, y hay ocasiones en que el 5 de mayo o el 5 de febrero, ahora las fiestas... El 20 de la Revolución Mexicana también pasen desapercibidos. Sí, y ya les pregunta uno a los jóvenes de qué se trata, y pues es que es un día festivo. Sí. Entonces es verdaderamente triste que eso se mantenga. A veces es curioso que se festejan más a los santos de la liturgia de los católicos, a veces hasta de los protestantes, ¿verdad? Sí. Aunque a los protestantes no les gusta mucho rezarle a figuras e imágenes, pero bueno, también. Y en cambio los héroes cívicos, que son muy importantes, han pasado por cambios en el sistema educativo a ser prácticamente ignorados por nuestra juventud. Es terrible, pero existe una enorme ignorancia entre los jóvenes de la historia. O sea, uno se pone a platicar con un millennial o con un jovencito y creo que no saben, a veces ya no les gusta la historia. No saben ni cosas elementales. Les dices Pancho Villa y piensan que es un héroe de Hollywood. Les dices Madero y creen que es una calle de la Ciudad de México. El 5 de mayo piensan que es un parque. Y eso es patético, es terrible, porque es pérdida de identidad. Exactamente. Que de acuerdo a la ideología política de los gobiernos, pues así se ponen nombres a las calles. Y en ocasiones pues es muy respetable, porque también ha habido personas, por ejemplo, ¿no? Yo no los calificaría de derecha, pero sí héroes cívicos, ¿no? Como en el caso lo de Maquío, ¿no? Que yo creo que contribuyó al mundo de la derecha, que hay unas avenidas que llevan su nombre en los estados donde ha gobernado el PAN, o de don Juan H. Álvarez, ¿verdad? O algunos otros, Gómez Morín, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me molestó mucho que en España ahora, con estas nuevas elecciones donde han llegado
gobiernos de derecha habían dado el nombre de una gran escritora fallida, Almudena Grandeza, una biblioteca, y ellos como tienen otra posición política, descalificaron el nombramiento de esta biblioteca y ya le quitaron el nombre. El nombre porque no se lo merece. Entonces creo que seas de la ideología que seas, debe haber un reconocimiento, ¿verdad?, a quien ha aportado en cualquiera de los campos, ¿verdad?, social, cultural del país. No, y sobre todo que la historia no puede ser vista de un solo lado, o sea, no puede haber una visión unilateral de la historia. Tú hace rato tú mencionabas a Lucas Alamán. Lucas Alamán, pues sí, efectivamente se le puede manejar como un defensor de las ideas realistas y conservadoras, pero Lucas Alamán también nos dejó un testimonio real, patético, de lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas fue cuando ya los ejércitos de Hidalgo y de Allende y de Aldama toman la ciudad de Guanajuato, y las familias monárquicas, los españoles, se refugian en la Alhóndiga de Granaditas, que, como ustedes saben, es prácticamente una fortaleza con una sola puerta y con ventanas muy pequeñas. Y a la larga se exalta la figura del Pípila, que nunca se sabe si existió o no existió, quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Sí, fue un mito. Entraron los ejércitos y, de acuerdo al testimonio de Lucas Alamán, fue una verdadera carnicería. Entonces sí tenemos que observar las vidas conocer las vidas de muchos personajes fundamentales de la historia. Los mismos niños héroes, por ejemplo, ¿no? Hay un Miramón, que fue un tipo muy brillante y que está dentro de los traidores, ¿no? Considerado dentro de los traidores de la patria. En fin, creo que sí tenemos que tener un ambiente mucho más abierta, para entender por qué el México actual es como es, ¿no? Siempre ha sido en la política mexicana siempre ha sido un conflicto de pasiones, pero finalmente de esos enfrentamientos se ha logrado nuestra identidad y nuestro país. Eso es lo que consideraba Pinar. Es un tema de identidad, o sea, no es hacer remembranza de la historia y de los personajes históricos de tu país o de un país, es lo que te da identidad, no se puede dejar a un lado, no se puede olvidar. Fíjate que recuerdo perfectamente, no sé si sepas, creo que Ricardo sí, en el tema de que hay en la organización, en la logística de organización de actos cívicos, hay niveles. Quiere decir que un personaje de la historia aparecería en primer lugar, y concretamente en este caso para el país, Benito Juárez. Son niveles de protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Por los personajes que asisten, por la ceremonia que se realiza, por el orden que se establece un programa, la conducción, el guión en este caso de la ceremonia, etcétera. Son varios factores. Y ahí, pues bueno, se van minimizando y van haciendo otro, pero normalmente se hacía un acto en memoria de tal o cual persona. Recuerdo que en la época de Juan Sabines Gutiérrez Guerrero, un montón de importancia, pero de una forma bárbara, de tal manera que la cita era a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado para el acto de Benito Juárez, y llegó a la 1 de la tarde. Bueno, o sea, creo que eso no solo era con Benito Juárez, era con todo. Ese tipo de cosas verdaderamente afectan totalmente por quién es cualquier ciudadano de ahora. Ignorar un acontecimiento como el que todo mundo prácticamente, reconocen la Benito Juárez y de otros. Entonces, eso también es algo digno de tomar en cuenta, porque se le debe dar seriedad y formada a tal y como el protocolo, porque así está, pero está en Chiapas, no es algo que pueda hacer o se haga, yo quiero que sí, no establecido. Entonces, hay una ley que lo lleva a cabo. Por cierto, la Dirección de Educatura de Gobierno. No, la clase de civismo tampoco. Bueno. No, y algo que, si quieren, para cerrar este tema, a mí me ha llamado mucho la atención. Las veces que he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, me ha llamado siempre la atención el amor cívico que tiene Estados Unidos por su bandera, por sus héroes. Entonces uno viaja en cualquier ciudad de Estados Unidos y es muy normal que vea fuera de cada casa
una bandera y muestran con orgullo su bandera. Aquí llama muchísimo la atención que ni siquiera en estas fechas son las fiestas patrias, no, o sea, son escasísimas, contados, salvo las instituciones, los comercios. Pero antes todos los comercios ponían su bandera. Pero allá en Estados Unidos lo que estoy yo diciendo es que la gente en su casa. Así es. Aquí es muy raro que la gente ponga una bandera festejando que estamos celebrando nuestra independencia. Entonces ahorita tanto se habla de cambios y de que vienen las elecciones y los proyectos pues hay que empezar por lo elemental, ¿no? Sí. Volver a recuperar, o más que volver a recuperar el amor por nuestro país, nuestra identidad, y en esa medida pues seremos mucho más eficientes y efectivos en nuestras críticas a los gobernantes. Y hoy para Chiapas es un día sumamente importante, el 14 de septiembre, único en el país, porque es el único día festivo para los estados, ¿no? Para un estado, por lo de la anexión de Chiapas a México. Bueno, siempre me suena como de fuerza, ¿verdad? La incorporación. Incorporación, exacto, sí, hay varios calificativos al respecto, pero hoy ahí se llevan a cabo algunas ceremonias, alguien organiza algunos actos de esa naturaleza. Inclusive sí, y bueno, es con la intención de seguir recordando las gestas históricas de nuestro país y particularmente de nuestro estado. Pero bueno, seguimos ahora nuevamente con la política nacional, democracia virtual, la demoledora de la 4T, así le califica, y habla particularmente de doña Xóchitl Gálvez, y hace un recorrido por los hechos. Nuestro amigo Eugenio Hernández Sasso hace un recorrido por los hechos que se han dado, particularmente entre ella, Xóchitl Gálvez, y el presidente. Y yo me atrevería a decir que algunas cosas que sucedieron, porque lo hizo desde la Cámara de Senadores, luego lo hizo por el apoyo de un tribunal, lograr ser protagónica en los medios y que sucediera lo que se nos olvida, que si nos remontamos a hace 20 años, 15, tal vez, es no poder. Si algunas cosas se están dando en México es porque todo el presidente ha hablado mucho de la libertad que tiene todo ciudadano de estarse, y creo que en algunos aspectos ha habido hasta ya libertinaje, porque los insultos han ido en aumento, pero agresiones directas, de mentadas de madre, inclusive como lo hizo el señor que lo acusan de Copelas o Coelho, Lozano, de haberle públicamente mentado a la madre. Y cuando yo quise retomar ese texto literal de lo que había hecho y darlo a conocer, resulta que cuando busco el tuit ya no estaba, lo bajaron, pero era una agresión muy fuerte al presidente, que lo dicen en el extranjero, amigos. Compañeros, lo dice exactamente, lo dicen en el extranjero, que no es posible que el propio mexicano agrede, insulte a su presidente, pues como quiera que sea, es el presidente. Creo que es internacional, ¿verdad? Varios presidentes a nivel internacional han sufrido insultos de todo tipo, ¿verdad? Hay lugares en donde les avientan pastelazos, ¿no? Sería una práctica una agresión física, sí. No, pero los austriacos tenían la costumbre, creo que eran austriacos, ahí son buenos en la cuestión de repostería. Y a los, se las comieran los pasteles austriacos. A los políticos que les caían mal les aventaban pastelazos en la cara como forma de reír. Sí, creo que tal vez salió más argumentos que insultos, ¿verdad? Para la crítica al poder, ¿no? Sí, así es. Porque creo que ya hemos llegado extremos, pero es una forma también de desahogo, ¿no? Y eso yo creo que a veces a los mexicanos nos salva, ¿no? Yo creo caer que en actos más violentos, ¿no? Quién sabe, porque yo creo que contribuye a lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que sucedió con la maestra. Puede ser consecuencias, o sea, violentar a la sociedad es muy peligroso. Bueno, Eugenio lo que hace es, hace referencia al crecimiento de la figura de Xóchitl Gálvez. Sí. Creo que esto es muy interesante porque algunos teóricos hablan de la infocracia, es decir, algo que a veces nos sorprenden las cosas, pero algo que no existía en el pasado era el internet y los teléfonos que tenemos la posibilidad de grabar y de tomar fotografías. Esto ha implicado un cambio en nuestras vidas, porque ahorita prácticamente podemos ser fotografiados,
existen el ciberacoso, exhibidos, exhibidos, sí. Pero por el otro lado también, gracias a los teléfonos, a los celulares, hemos podido detectar casos de extorsiones, de abusos de la autoridad, frases desafortunadas de muchos políticos, cosa que no podía suceder en el pasado y ahora sí se logra, ¿no? Por otro lado, desde un principio, algo que siempre es una materia de estudio para los comunicólogos es el fenómeno de las mañaneras. El hecho de que yo confieso que nunca he visto tal vez una o dos mañaneras completas, es un verdadero ejercicio difícil, ¿verdad? Y de resistencia. En algún artículo yo lo analicé en el sentido de que es muy curioso porque los que más difunden las mañaneras de López Obrador son sus enemigos, que son los que se encargan de después repiquetear, ¿no? Así es. Como dicen ya. O contradecir. Sí. Los elementos que no les gustan. Pero este fenómeno les genera a los políticos un nuevo ambiente en el cual deben de aprender a moverse. No olvidemos que el desarrollo de los esquemas de propaganda política han cambiado en función de los medios de comunicación. A mí todavía me llama mucho la atención que estando en una época en que lo que predominan son las redes sociales, el internet, el político insiste en mantener un esquema totalmente arcaico de la época medieval, que son los mítines en la plaza pública. Y a la gente la acarrean, pues últimamente que nos han visitado tantos aspirantes, pseudopróceres de la patria. Uno ve como a la gente, claro que la acarrean. ¿Quién diablos va a ir a perder el tiempo a oír tonterías? Y que después se transmite completo en medios. Y lo digo tonterías, son tonterías porque son promesas y frases sin ningún sentido, que nunca las van a cumplir, que no tienen ni la menor idea de lo. Entonces, pero sin embargo insisten en hacer los mítines en la plaza pública. En la época de la prensa también los periódicos tuvieron un papel fundamental para impulsar, para destruir carreras. Los columnistas en el siglo pasado tenían un poder inmenso, ¿no? La crítica, hubo personajes hasta pues famosos, tristemente famosos, como Carlos de Negri, ¿no? Que manejaban las columnas donde Manuel Buendía, que lo mataron, en fin. Y después también no olvidemos que la época de los grandes líderes por sus discursos, me estoy refiriendo a De Gaulle, a Churchill, al presidente Roosevelt, sí, al mismo Lázaro Cárdenas, pues surge cuando aparece la radio. La radio permite que el discurso de los grandes líderes sea escuchado por prácticamente toda la población hasta donde llega la radio. Y ahorita estamos en un fenómeno diferente, estamos en el fenómeno de la red. Y lo que sucede con Xóchitl Gálvez es de que su crecimiento ha sido en gran medida producto de errores por parte de la presidencia, principalmente. Yo siempre he dicho que el principal impulsor de Xóchitl Gálvez es López Obrador. El presidente, incluso Xóchitl, si gana la presidencia, debería de darle un agradecimiento público a López Obrador por haberla impulsado. Lo que sucedió con López Obrador y Peña Nieto. Y por el otro lado también el esquema de las mañaneras es desgastado. Sí le ha funcionado, pero también lo ha afectado. Sí. La polarización que vivimos en nuestro país se debe a frases desafortunadas que ha dicho López Obrador en las mañaneras. Como cualquiera, si aquí nos ponen a nosotros a platicar durante 5 horas, cualquiera de nosotros corremos el riesgo de decir de hacer algún comentario desafortunado, fuera de momento. Entonces, lo que estamos observando es otro contexto. Y también algo interesante. Con la pequeña diferencia que a nosotros no van a hacer caso, él es el presidente. Bueno, tal vez si nos hagan caso, porque ahorita sucede eso de que la gente,
cualquier persona puede volverse famosa. Lo repite, o sea, aquí sí, la frase de público. Warhol de que todo el mundo tiene sus 10 minutos de fama, pues se ha hecho realidad. Creo que por ahí está la cuestión. Así es, y creo que además Xóchitl Gálvez yo la veo también como un regalo para el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio no se había preocupado por construir un candidato o una candidata, no tenían nada, ¿verdad? Y de repente yo veo a políticos hombres que la vida hubiera echado loas a una mujer, ni hubieran querido tener una mujer como candidata, pues están ahí ahorita entregadísimos a la campaña de Xóchitl, ¿no? Cuando decía Ricardo, para bien o para mal, las redes sociales, que el presidente ahora le llamó pues benditas redes sociales, o sea, para bien o para mal, porque cuando algo sucede, repiten, te exhiben de una manera que al rato todo el mundo lo sabe. Es un linchamiento bien, digital, pero ¿no? Para mal, porque cualquier error que cometas, como lo decías, lo repiten y repiten, sí, y se vuelve todo. El político ahorita está expuesto a las redes sociales y tiene que ser lo suficientemente inteligente para esa audiencia. Así como anteriormente se cuidaba mucho, bueno, para cerrar el punto. Anteriormente, por ejemplo, para hablar bien en la plaza pública se desarrolló la oral. Bueno, en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo todavía me acuerdo, me tocó todavía asistir a algunos concursos de oratoria en donde alababas el buen decir, maestros, mis respetos, como Muñoz Cota. Y se dispersó en todo el país esos actos, concursos de oratoria en todo el país. Y se reconocía a aquel que era un buen orador. La práctica se ha perdido. Ahorita ya tenemos por lo regular grillos. Sí. Y grillos que a veces, y se como ponen el a perico, gritar. Y aparte vemos que son como el perico, que repiten lo que mal aprenden, ¿verdad? Entonces, ahí es un nicho que sucedió. Sí. Después el otro, la conceptualización en los discursos, en la prensa. Y ahorita pues tienen que ver cómo funcionan las redes sociales. No basta el discurso, no basta el mensaje. Se necesita el carisma, se necesita la frescura, es diferente. Vamos a terminar con comentario a propósito de Xóchitl y de lo que exhiben, porque por ahí dice que ella no nombró su coordinador de campaña, Santiago Krill, y luego corrigió. Y esas cosas lo exhiben y dicen, a ver, entonces, ¿quién fue? Bueno, es que creo que ella, como Sheinbaum por el otro lado, no es aislada, ¿no? No solo ella puede tomar decisiones. Sí, no, y tiene hay que todo hacerle un grupo, ¿no? Bueno, y algo que sí está también la columna de Alejandro, sí, donde cuestiona los movimientos de Marcelo Ebrard, sí, con eso terminamos, el día de ayer, sí, que señala que dice que no sabe a dónde va. Yo creo, y eso también ya lo he llegado a comentar, creo que Ebrard no está dando pasos de tonto ni pasos de ciego. No olvidemos que finalmente es alumno de dos políticos zorros y marrulleros, que son, por un lado, Manuel Camacho Solís y Andrés Manuel López Obrador. Tiene mucha experiencia. Y en la estrategia que está siguiendo Ebrard, hay mucho de los dos. Y va a ser una piedra en el zapato. Yo no creo que sean así palos de ciego. Yo creo que le va a dar mucha lata y va a ser una piedra en el zapato para Claudia Sheinbaum. Buen rato, incluyendo aunque llegue a la presidencia. Mi estimado Ricardo Queta, muchas gracias. Auditorio, con esto vamos a dar por concluido nuestro arsenal de plomas. Muchas gracias por su atención.